Bueno, muy buenas tardes. Damos inicio a esta sesión virtual correspondiente a la tutoría 7. Básicamente, pues el objetivo de la sesión de esta tutoría 7, desde que hablamos del calendario del programador, fue a ver, que el día de hoy ustedes iban a compartir la campaña de prevención del riesgo que han seleccionado. Es una actividad de apoyo que está planteada ahí. Les había pedido el favor que lo hicieran y que lo enviaran a mi correo electrónico con antelación a todo este proceso. Eh, Revisando mi correo electrónico al 6:25 al día de hoy, no me llegaron de este grupo ningún póster de los que evidencia dicha campaña. De todas maneras, pues vamos a seguir con la temática que veníamos trabajando, y era la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente, pues este es un grupo, esta documentación pues nos da una aproximación a lo que hemos venido hablando de los estándares de la resolución 0312. Lo que queremos acá en esta aplicación pues es mostrar ya qué documentos tiene el sistema, porque todos, si bien es cierto, lo importante no es la documentación, sí es importante tener unos documentos que me permitan servir de evidencia y que me permitan un buen funcionamiento del sistema. Eso es básicamente lo que buscamos con esta estructura. Para ello, entonces, vamos a trabajar la siguiente presentación. Vamos a hablar de la documentación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Me quedó una T de más, bueno, ustedes comprenderán. Básicamente vamos a tratar primero unas generalidades, que va a consistir en qué. En que vamos a hablar de una estructura documental, que es un tema, de cierta manera, es un tema genérico a todos los sistemas de gestión. Todos los sistemas de gestión pues tienen sistemas documentales, todos los sistemas de gestión tienen una estructura documental propia. Hay unos que tienen una estructura más compleja, otros que tienen una estructura más sencilla. Acá vamos a hacerlo con una estructura bastante compleja para que no nos escape ningún tipo de documento que pueden llegar a tener una estructura documental que vamos a tener ahí. Vamos a hablar del control de documentos, que es lo que nos pide la norma ISO 45001-2018, y dentro de ese control pues viene algo de codificación de documentos. Igualmente vamos a hablar de retención documental, que es lo que nos pide la resolución 0312, que tengamos establecidos los términos de retención documental y archivo de algunos documentos que hacen parte del sistema y que se deben guardar. Eso es básicamente lo que vamos a tener ahí en esta sesión. En esta sesión vamos a encontrar que hay una estructura documental. Aquí está invertida. Entonces, en los documentos base está lo que denominamos registro. Después vamos a tener lo que es un formato. Un formato. Después de eso vamos a tener lo que es una guía, un instructivo, un procedimiento, un programa, un plan, un reglamento, el manual del sistema de gestión de servicios del trabajo y otros manuales que son pertinentes en esta documentación del sistema, y la política de seguridad y salud en el trabajo. Eso es básicamente lo que llama uno la pirámide documental de esta estructura. Vamos a analizar en qué consiste cada uno de estos conceptos, qué es un formato, qué es un plan, ¿sí? Algunos se van a aparecer, otros me dirán no son necesarios, pero eso depende de la naturaleza de la empresa, el sistema documental que tenga la empresa, ¿sí? Las empresas son las que son autónomas en definir cuál es su estructura documental. Lo que estamos acá diciendo en seguridad del trabajo, aquí hay unos tipos de documentos, aquí hay unos tipos de formatos, hay unos documentos que se deben hacer, y ya usted como empresa decide cómo los va a llamar y cómo los va a denominar. Vamos a empezar a hablar qué es un formato. Entonces, un formato es una estructura predeterminada que determina la forma en que se registra o se guarda y se presenta algo, ¿sí? Es el formato. Entonces es un documento que tiene unos espacios por llenar, cuyo objetivo es ¿qué?
unificar el registro de la información y verificar que se aplicó correctamente un procedimiento. Entonces usted podrá tener un formato de inspecciones de puesto de trabajo, un formato de inspección de seguridad y salud en el trabajo, una lista de chequeo que se puede convertir en un formato cuando está sin diligenciar, es un formato de cumplimiento, por ejemplo, de una inspección preoperativa, puede darse esa estructura ahí. Básicamente es lo que buscamos en un formato. El formato es sencillo, es simple, solamente que tiene unos espacios por llenar, tiene una información que requiere y que debe ser diligenciada. ¿Sí? Eso es el formato. Hay que diferenciarlo de lo que llama un registro. ¿Por qué? Porque resulta que el registro, como lo vamos a ver acá, equivale a ingresar una información dentro del soporte establecido con anterioridad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el formato está, me pide, por ejemplo, hacer una inspección preoperativa. El formato de inspección preoperativa se convierte en un registro cuando yo realizo y diligencio la inspección preoperativa. ¿Sí? Ahí hay un registro. Entonces, por eso se dice que el registro es un documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. El registro, el formato diligenciado, se conoce como registro y es lo que me permite evidenciar si el sistema se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Básicamente, los registros y los formatos no necesariamente tienen que ser en papel, pueden ser también físicos, puede ser una hoja de Excel que usted lo tiene en la nube y lo puede compartir, básicamente. O sea, eso es lo que estamos diciendo en esa estructura, ¿sí? Eso es lo que estamos planteando en este sistema. Ahora, además de los registros, pues hay otros documentos que ya vienen de otro nivel. Hablamos de guías, de procedimientos, de programas, y vamos a empezar a dar de una guía. Una guía no es igual que un procedimiento, ¿sí? Una guía lo que hace es dar como unas recomendaciones de cómo se puede trabajar un tema específico. Por ejemplo, una guía para la evaluación de riesgos, que es lo que nosotros vemos con la GTC 45. Una guía para atender una emergencia. Una guía para pasar pautas, ¿cierto? De un programa de vigilancia epidemiológica. Una guía lo que me está dando es unas recomendaciones, ¿sí? En cambio, cuando yo vea otras estructuras, cuando llega un procedimiento, por ejemplo, vamos a ver que es una serie de pasos que sí debo cumplir. La guía lo que me está dando unas sugerencias de cómo debo hacer una actividad de mejor manera, ¿sí? Basado en criterios técnicos. Básicamente eso es lo que buscamos en esa guía. Es lo que queremos como trabajar en ese aspecto. Después de que hablamos de las guías, hablamos de los instructivos. Los instructivos es un documento que plasma el funcionamiento de algo en particular. Me explico. Elementos como instructivos de máquinas, de cómo operar una máquina, puede ser un instructivo porque me dice, mire, eso funciona de X manera, se prende de esta forma, se opera, se configura, teniendo en cuenta esta estructura X o Y elementos, ¿sí? Es muy importante los instructivos, sobre todo porque el instructivo me permite detallar el formato, me permite detallar cómo funciona una máquina, cómo funciona un equipo. Hay formatos que por ser complejidad, por ejemplo, un formato que todos conocemos como el formato único de reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, pues es muy complejo porque tiene mucho campo, ¿sí? Entonces tiene mucho campo que diligenciar, tiene muchos elementos dentro de su estructura y, por ejemplo, es bueno que tenga un instructivo para poder orientar a las personas y evitar que cometan errores. Entonces, ese es otro tipo de documento que vamos a encontrar dentro del sistema de seguridad y salud del trabajo. Además del instructivo, vamos a encontrar un procedimiento. El procedimiento que es un conjunto de acciones o pasos que se desean llevar siempre de la misma manera para conseguir el mismo resultado en el marco de las mismas circunstancias. Por ejemplo, que tiene un procedimiento operativo, ¿sí? ¿Cómo ejecuto? ¿Cómo voy a hacer mi producto? ¿Cómo voy a ejecutar una capacitación? ¿Cómo voy a hacer la investigación de un accidente? ¿Cómo voy a realizar el levantamiento y la identificación de los peligros en la organización? ¿Cómo voy a hacer la valoración? O sea,
Entonces, lo que tiene que ver usted el procedimiento es que le va a detallar qué, el paso a paso que usted debería seguir para poder llegar a un mismo objetivo común, ¿sí? A una misma tarea. El procedimiento yo creo que es de los elementos más importantes que hay en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque lo que se busca con ese procedimiento, básicamente, es estandarizar, que es uno de los retos de la gestión de la calidad. En este tiempo, este tema, como estamos hablando de gestión, pues vamos a hablar de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que yo quiero acá en esta estructura? Porque los procedimientos me permiten operar de la misma manera. Entonces, lo que yo voy a buscar en el procedimiento es que cada vez que se hagan las cosas, todas se hagan de la misma forma para asegurar siempre el mismo resultado. Por supuesto, usted me va a decir, pero la variabilidad la variabilidad es natural al proceso, claro, pero lo que yo estoy haciendo al estandarizar un procedimiento es minimizar ese riesgo que hay de que haya variabilidad, ¿sí? Entonces, el procedimiento básicamente es una estructura que metodológica y un flujo, ¿cierto? De actividades que me permiten desglosar las acciones que se deben realizar. Ese es el objetivo del procedimiento. Ahora encontramos los programas. Los programas son un documento muy importante en seguridad y salud del trabajo. ¿Sí? En seguridad y salud del trabajo tenemos muchos programas. Tenemos programas de vigilancia epidemiológica, tenemos programas de capacitación, tenemos programas de estilos de vida saludables, entre otros elementos. Entonces, los programas son un documento que contiene los pasos a seguir secuencialmente para llevar a cabo un plan. Recuerde que hay un plan de trabajo que se desglosa en los programas. ¿Qué es lo que busco en estos programas? Desarrollar acciones a implementar de una forma secuencial. Un programa de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, ¿qué busca? Determinarle a usted cuál es el paso a paso y qué acciones debe desarrollar para poder hacer vigilancia epidemiológica y generar una cultura preventiva en la medicina del trabajo. Eso es lo que busca un programa. Entonces, vuelvo y repito, los programas son varios, un documento de pasos que se deben seguir secuencialmente para llegar a un mismo resultado. Y los programas, como les decía, me permiten operativizar un plan, ¿sí? El plan lo que busca una descripción ordenada de las intenciones o propósitos a corto plazo en un área establecida. El plan aplica criterios contenidos en la política a un área concreta. Por ejemplo, nosotros tenemos una política de seguridad en el trabajo que por supuesto se debe desglosar en un plan anual de trabajo, como todos hemos venido conociendo. Hay otros planes como el plan de emergencias, y tenemos una política para prevenir todo lo que son las emergencias ocupacionales que ya ustedes previamente han visto en otros cursos y otros espacios académicos. Entonces, ahí lo que buscamos es eso. Y lo que buscamos son unos criterios. En ese plan lo que se busca es definir unos criterios y la forma en que se operativiza una política. Entonces, ahí lo vamos a tener en esa estructura. Voy a pausar un poquito acá el audio, ya. Bueno, entonces íbamos en el plan. Entonces, acá lo que vamos a hablar ahora es de los reglamentos. ¿Por qué? Porque la ley nos exige que en seguridad y salud del trabajo nosotros debemos tener unos reglamentos que son de cierta manera obligatorios. Obligatorio. Entonces, ahí qué es lo que se busca. Los reglamentos obligatorios es reglamento interno de trabajo, el reglamento de higiene y seguridad industrial. Eso lo debe tener usted muy claro porque esos son documentos que me está solicitando. ¿Quién? Me lo solicita el Ministerio de Trabajo. Y eso donde está contemplado que es obligatorio, en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, acá vamos a tener varios reglamentos, ¿sí? ¿Qué es un reglamento? Un conjunto organizado de preceptos o reglas, ¿cierto?
que lo debe elaborar una autoridad competente en la organización, por lo general el reglamento que lo debe firmar el representante legal, y establece lo que está permitido y lo que no está permitido en la institución, en los diferentes campos de actuación. Entonces es muy importante porque es un documento obligatorio, vamos a tener reglamentos en las empresas, algo que debemos controlar nosotros como responsables de un sistema de gestión de seguridad. Adicional a esto, entonces, además de los reglamentos, encontramos un manual. Entonces, los manuales, pues, son una herramienta muy útil para mostrar cómo funciona. Entonces, les decía, el manual que me va a mostrar, el manual me va a mostrar de una forma muy. Les decía, el manual va a mostrar de una forma muy sencilla el funcionamiento del sistema de seguridad y salud del trabajo. En el manual yo que espero, el manual espero mostrar cómo de una forma muy sencilla, o sea, como digo, muy sucinta, cómo aplico cada uno de los estándares del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que buscamos en ese manual. Acá vamos a tener dos manuales, el manual del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y algunos elementos del manual de emergencias. Algunos lo llaman un plan, otros llaman un manual, eso depende del alcance que le quieran dar. Vamos a tener como el elemento más importante de la documentación del sistema la política de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes ya saben que hay una política de seguridad y salud en el trabajo, que se debe ser socializada, que debe mostrar el compromiso, ¿cierto? Y lo que uno busca con la política, que es una guía de acción global que oriente la organización hacia algo, hacia una conducta general a seguir, que es lo que nosotros queremos en una política de seguridad y salud en el trabajo. Lo que queremos en una política de seguridad y salud en el trabajo es prevenir la accidentabilidad, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Otras políticas que van a ver, más adelante las vamos a ver, la política antitabaco, consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo y diferentes elementos que se van dando ahí, que también es una política que debe tener la organización. Entonces, básicamente, esos son los tipos de documentos que podemos llegar a encontrar en un sistema de gestión así a grandes rasgos. Hay muchos más elementos, por supuesto. Hay muchos más elementos, por supuesto, dentro de un sistema de gestión, pero y hay otros sistemas de gestión. Esa robustez del sistema, de cuántos hay, de cuántos pueden llegar a faltar, cuántos puede, eso depende de qué, de cada empresa. Hay empresas que tienen unos sistemas muy sencillos, muy fáciles de comprender, muy maduros. Hay otras empresas que son demasiado engorrosos en la documentación y eso lo define cada organización, hasta qué nivel de detalle quiere lograr en su organización. Eso es lo que vamos a ver, a estructurar ahí. Después vamos a hablar del control de documentos y registro. Brian, no es que, ¿cómo así que nos deja ingresar? Yo por eso les indiqué, hay dos formas de ingresar al aula. Una por el aula virtual, la plataforma, usted llega, entra, le dice sala de videoconferencias y ahí cuando dice la sesión de hoy, que está el nombre de sesión 385, tutoría 385, 1903, que es la sesión de hoy. Ahí en la esquina hay una estructura, está la acá en pantalla. Ay, 385, que está acá, mire. Espera, me voy a compartirle pantalla.
Acá en esta sesión entran al aula, que es esta que estamos viendo acá. Acá buscan sala de conferencia. Cargando, estoy un momentico acá. Si se me dañó esto. Entonces les decía, es que me puse a entrar a la página. Hay dos formas, por el aula virtual, por donde les indiqué yo ahí que estaba cargando, o algo que hice yo que no debía hacer fue enviarles el link como invitados al correo. Entonces también por ahí, por el link que les envié, solamente entren a ese link y entren. El que ya no pueda entrar, sí, toca que pida asesoría a, a Campus Virtual para que le enseñen a usar este tipo de plataformas virtuales y esto porque yo sé que el Uniminuto habilitó algunos links para esas personas que de pronto crean dificultades en el uso de esas herramientas, porque me parece que es muy sencillo, o sea, crear un link, poner el nombre y entrar en eso, y eso es básicamente lo que se buscaba ahí cuando yo les envié el link, precisamente para evitar esos inconvenientes de, para evitar los inconvenientes de que no me entra, de que no me carga, y por eso les dije desde hace días, preparen las herramientas, preparen los instrumentos para estas sesiones. Básicamente eso es como para ahí como tener esa estructura. Volvemos acá a esta estructura que es continuando con la sesión que estábamos mirando, que es el control de documentos y registros. Control de documentos y registros, que es lo que venimos revisando en esa estructura. Por favor, me confirma quién me escucha y quién no, porque acabé precisamente de actualizar la página para que hubiera una mejor escucha. Entonces, me comentan a ver quién escucha y quién no para saber si el problema es acá el audio mío o es el de todos. Bueno, básicamente lo que les decía acá, control de documentos y registros. Básicamente lo que buscamos con este control de documentos y registros es aprobar documentos y formatos. El procedimiento que yo voy a tener para aprobar documentos y formatos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un documento y un formato, tiene que tener, y lo voy a poner en funcionamiento en la organización, tiene que darse que un debido proceso para poderlo autorizar. ¿Qué quiere decir un control de documentos y registros? Que no todo el mundo puede llegar y formular un formulario, un formato, un documento y ponerlo en circulación, no, debe haber que una aprobación, un análisis, que es lo que se debe estructurar en esos elementos, ¿sí? Y en últimas debe haber un comité
que es el que termina probándolo y liberando el formato para que se pueda implementar en la empresa. Eso es lo que buscamos con un documento y un formato. Igualmente, no solo probar el documento y el formato, ¿por qué? Porque los documentos y formatos pueden llegar a ser, ¿qué? Dinámicos, tienen que cambiarse, tienen que actualizarse, las circunstancias pueden cambiar. Recuerde que cuando hablábamos de la definición, por ejemplo, un procedimiento, que es un documento que está formalizado en el sistema, decíamos lo siguiente, decíamos, el documento tiene el procedimiento es una serie de pasos que funcionan en unas mismas circunstancias, es decir, si hay un cambio, debe actualizarse nuevamente el procedimiento, es sencillo, hasta si usted cambia el software, usted hacía el software de operación contable y usted hacía las conciliaciones de una manera, con el nuevo software se hará de una forma distinta. Entonces, el procedimiento no solo me va a aprobar el documento, sino que me va a permitir que actualizar documentos y formatos, ¿sí? Actualizarlo cuando sea necesario. ¿Qué más me dice el control de documentos y registros? Deben ser legibles y deben ser accesibles. Antes hablábamos de documentos controlados y documentos no controlados. Hoy en día, pues ese tema de documentos controlados y no controlados, pues se ha venido desdibujando. ¿Por qué? Por la facilidad que tienen las personas de acceder a los sistemas, de compartir información, de dar toda esa estructura. ¿Por qué un poco la estructura de la accesibilidad se ha dado más abierto? Lo que uno garantiza, hay restricciones. Uno ponía los PDFs antes con unas restricciones y no todo el mundo podía acceder a ese tipo de PDFs, ¿sí? Entonces, lo que buscábamos en este control de documentos era que los documentos no se fugaran de la empresa, pero hoy en día que ya usted por internet desbloquea, cuando usted por internet ya tiene herramientas que le permiten saltar de pronto esos temas de seguridad de documentos que usted antiguamente sí puede usar, hoy en día no los puede usar. Entonces, en ese tipo de accesibilidad, pues ya lo que se busca es darle acceso a todo el mundo, y lo que hay que generar es una cultura de ¿qué? De la actualización del documento, de usar el documento en línea, ¿sí? Entonces, ahí se viene quedando como esa parte. Y accesible sí, que todas las personas de la organización lo puedan usar, ¿sí? Que todas las personas que necesiten entrar a ese documento, que necesiten entrar a ese formato, que necesiten entrar a ese instructivo o a esa política, pueda llegar y tener acceso a ese documento. Muchas veces hoy estamos creando intranets, ¿sí? Que a veces se nos convierte en un problema es cuando esas intranets dependen de la red, dependen del internet, ¿sí? Entonces, cuando dependen de la red, hay que generar un archivo de respaldo, ¿cierto? Que nos permita que en caso de que no llegue a haber disponibilidad de esa estructura, pues se pueda dar ese elemento. El siguiente documento es retención documental de registros y documentos, que nos lo pide la 012 y vuelve y nos dice el sistema, básicamente nos dice, hombre, hay que tener en cuenta esa retención documental. Y la retención documental es cuánto debo tener almacenado el archivo, tanto en el archivo de gestión como en el archivo histórico, como les comentaba en algunas ocasiones. Por lo general, que se acostumbra a las empresas, tener un procedimiento de control de documentos y registros, donde yo identifico estos 4 elementos, donde yo describo cómo debe hacer una persona, ¿para qué? Para poder aprobar un documento, para actualizar un documento o un registro. En últimas, usted debe controlar todos sus documentos y registros con algo que llama el listado maestro de documentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el listado maestro de documentos es un listado que me va a decir el código, que ya vamos a hablar del código, lo que vamos a mirar ahí, el título, la versión, el origen, que es el proceso que se va dando, quién lo verificó, ¿cierto? Y otras estructuras como el tiempo de retención, el responsable de ese documento, de ese registro. ¿Para qué me sirve el listado maestro de documentos? Para determinar realmente cuántos documentos están vigentes, cuánto es la documentación total que hay en la estructura, que hay en la estructura, que es lo que queremos hacer en esa estructura, en ese elemento. ¿Cuántos documentos hay en el sistema? Una cosa que le pasa mucho en las auditorías de gestión, entonces uno que busca,
uno busca siempre, en auditorías de gestión, uno busca y compara el listado maestro de documentos con realmente cuántos documentos hay en el sistema. Eso es algo básico que hacen a nivel de control de documentos, ¿sí? Es básicamente lo que se busca en esa estructura. Bueno, sigamos acá. Y un tema que es muy importante es la codificación de los documentos. Para que haga una codificación, siempre el principio el principio de codificación es básicamente siempre el tener una trazabilidad, ¿sí? Una trazabilidad, algo que me permita identificar y construir la historia. Eso es lo que estamos buscando en esa estructura. Entonces, lo que vamos a buscar ahí en esa estructura, básicamente es un código. Hay códigos, como le digo, muy complejos. Los códigos de retención documental sí son bastante complejos, tiene una serie de documentales y todo. Pero unos códigos para hablar de sistemas de gestión básicamente tiene lo siguiente. Resulta que usted puede llegar y tener varios sistemas de gestión. Entonces, si tiene calidad, si tiene ambiental, si tiene seguridad del trabajo, pues uno acostumbra a darle una identificación del sistema, unas siglas que permiten identificar el sistema cuando no los tiene integrados. Cuando el tema es integrado, pues es mucho más fácil y mucho más sencillo esa estructura, ¿sí? El nombre del proceso, ¿sí? El nombre del proceso aquí va a coincidir. Resulta que usted tiene un mapa de procesos. Usted básicamente lo que busca con ese mapa de procesos es pues identificar cómo se comporta la empresa, cómo se identifica. El tipo de documento que depende de qué, de la estructura documental que usted tenga. Si usted tiene todos los tipos de documentos, reglamentos, manuales, políticas, procedimientos, formatos, instructivos, etcétera, pues debe identificar en ese código qué tipo de documento es el que está manejando. Y por último, un consecutivo que es en función del proceso y del tipo de documento. Entonces puede ser que un proceso tenga 10 documentos, 10 procedimientos, entonces el consecutivo era del 01 al 10, por ejemplo. Eso es básicamente lo que se busca con esos códigos que ustedes ven ahí. Entonces, vamos acá a mirar un mapa de procesos, un ejemplo. Este es el mapa de procesos del SENA, ¿sí? Un ejemplo que voy a tener acá. Acá hay diferentes procesos, los que están en color verde son procesos misionales, los que están en en azul son procesos de apoyo, y los que están acá en naranja son los procesos estratégicos, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a mirar ahí. ¿Para qué les presento este mapa de procesos? Porque vamos a crear un código a partir de este mapa de procesos. Para un documento cualquiera, vamos a decir un ejemplo. Vamos a tener el código GIC P001. GIC corresponde a gestión de la innovación y la competitividad, que son las iniciales de este proceso que se llama gestión de la innovación y la competitividad. Por eso es G y C, me parece. Eso lo define usted, cómo le voy a poner, pero lo importante es cuando yo mire el código, identifique a qué proceso va a corresponder. P significa la inicial de procedimiento, ¿sí? Si fuera un formato le pondría F, si fuera un instructivo le pondría I, si fuera una política entonces ya no le pongo P, sino le pongo PL porque P ya existe, ¿sí? Y el 001 es el consecutivo. ¿De qué depende el consecutivo? De la cantidad de documentos que usted pueda llegar a tener en un proceso. Puede ser que usted tenga unos más, otros menos, ¿sí? Pero lo importante es que tenga claro que hay un consecutivo. Si usted dice, voy a tener más de 100 procedimientos, porque hay organizaciones que los llegan a tener, pues no hay ningún inconveniente. Pues eso es precisamente lo que se va a mirar en esa estructura. ¿Sí? Eso es lo que buscamos. Que usted determine, y ese consecutivo puede ser de 2 dígitos, o puede ser de 1, o puede ser de 3, pues depende también de la robustez que tenga la empresa, el tamaño de la empresa. Algo muy importante en los documentos son las versiones, ¿sí? Uno por lo general, si usted mira un documento que está
reglamentado en un sistema de gestión, debe decir las versiones. El 00 siempre va a representar ¿qué? La versión original, ¿sí? La misión inicial. Cuando usted un documento lo construye por primera vez, pues el 00 es la versión inicial, ¿sí? 01 corresponderá a una primera actualización, 02 a una segunda actualización y así sucesivamente. ¿Por qué actualizaciones? Porque usted cambia de formato, porque usted agrega un nuevo campo en el formato, agrega un nuevo campo en el texto, cambia el procedimiento, hay nuevas actividades, ¿sí? Hay diferentes elementos que le pueden llegar a dar en esa estructura. Entonces, usted va cambiando y debe justificar por esos cambios. Eso es lo que llama un control de cambios en documentación. Entonces, básicamente, eso es muy importante, ese control de versiones, y usted siempre por lo menos lo va a encontrar allá, versión 0, versión 01, bueno, hay sistemas que ya maduros, más maduros, que ya van a ir en una versión 4, 5, y hasta más. Entonces, ahí se puede mirar eso. Y lo otro que miramos a nivel de documentación en un sistema de gestión de seguridad en el trabajo es retención documental. ¿Qué nos dice el decreto 1072? Miren, él nos dice, hay retención documental para 20 años para lo siguiente. Conceptos de examen de ingreso periódico y de retiro de los trabajadores. ¿Qué quiere decir retención documental de 20 años? Que deben permanecer 2 años en archivo de gestión, deben permanecer 18 años en archivo histórico. Otros elementos, actividades de capacitación, formación y entrenamiento de seguridad y salud del trabajo. Acá está incluido hasta los registros de inducción, ¿sí? Entonces también tienen 20 años de retención documental en esa estructura. Entonces ahí vamos a tener esos elementos. ¿Qué otro? Resultados de perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, que los entrega ya el médico ocupacional. Mediciones y monitoreos de ambientes de trabajo, cuando tengo por ejemplo, uxometrías, tengo sonometrías, tengo mediciones de temperatura, mediciones de presión, todos los temas de seguridad del trabajo deben tenerse en esos elementos. Y el registro y suministro de elementos y equipos de protección personal. Eso es lo que me está diciendo el sistema, que debo guardarle retención documental a esos elementos. A explicar un momento acá, se me salió la presentación. Ya los comparto ahí donde digamos. Ahí ya estoy. Entonces, registros de suministro y elementos de protección personal como esas estructuras. Hablamos de las historias laborales y unos documentos que se 80 años. No me lo está diciendo el decreto de 72. No me lo está diciendo la ley para la parte privada. La retención documental para 80 años para historias laborales se habla que es para la gestión pública. Lo que pasa es que como no hay una norma que me diga cuánto debe ser la retención documental para esas parte privada, pues se asume que uno debería tener y adoptar lo que dice en el sector público. ¿Por qué tanto tiempo? Entonces, eso 80 años realmente es muchísimo tiempo. ¿Por qué tanto tiempo se pide allá? Porque se supone que la historia laboral debe estar disponible, ¿cierto? Por alguna reclamación de pensión. Hoy en día tenemos una autoridad administrativa que se encarga, que es la UGPP, ¿sí? La UGPP, que habla de qué? La UGPP, que es la Unidad de Gestión de Pensiones y Aportes para Fiscales.
Entonces, esa UGPP es una autoridad muy poderosa, es una autoridad muy poderosa porque puede sancionarlo a usted. Si usted le llega un requerimiento de la UGPP, usted debe responderlo como si fuera un, una, un requerimiento a un juzgado, ¿sí? La UGPP puede llegar a sancionarlo a usted porque es el que audita todos los elementos, ¿cierto?, de aportes y pagos al sistema de seguridad social integral, ¿cierto? Y en últimas, cuando usted va a hacer algún reclamo de una pensión de sobreviviente, de un reajuste de pensión, de una pensión por enfermedad, pues ellos son los llamados a determinar en primera instancia, además de los juzgados civiles, si usted tiene o no tiene esa competencia o esa estructura. Eso depende, sí, depende del requerimiento que se vaya a solicitar. Pero precisamente en esa estructura que se busca de la retención documental de los 80 años, pues les digo, es para el sector público, pero lo que se busca es, pues, estar como alertas de que las historias laborales deben tenerse mucho tiempo almacenadas para cualquier requerimiento de esas autoridades que me pueden servir. Por ejemplo, entonces hablamos de historia laboral. ¿Qué reposa en una historia laboral? Comprobantes de nómina, ¿sí? Aportes a la administradora de cesantías, ¿cierto? Tenemos ahí claro eso, aportes voluntarios a pensión, pagos de seguridad social, pagos de cesantías realizados directos al trabajador, que también se hace cuando el trabajador tiene un contrato que se liquida anualmente o que se liquida de forma periódica, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener esos pagos a cesantías directos al trabajador, o cuando se liquida antes del vencimiento del contrato, o cuando se tiene un contrato anual y no hay renovación inmediata, pues se liquida a ese trabajador y se le deben pagar las respectivas cesantías. Copia de consignación de las transferencias realizadas al trabajador para evidenciar que realmente se le está cancelando los sueldos a los que tuvieron lugar, certificados tributarios entregados al trabajador, que por ahorita en marzo es que nos llegan los llamados certificados de ingreso, sí, retenciones, relación de descuentos y otros temas, por ejemplo las cestas, que son los temas que más se pelean con el tema de la liquidación de la pensión, ¿sí? Porque todavía se va volviendo ahí. También hablamos del tiempo de retención de las historias clínicas ocupacionales, que es de 20 años. Son 2 en archivo de gestión y 18 en el archivo histórico. Y ahí que vamos a tener, qué elementos de las historias clínicas ocupacionales se deben tener. Comunicación de presentación de exámenes médicos, ingresos, periódicos de retiro. Recuerde que muchas veces pues hay empresas que le otorgan a usted ¿qué? Un comunicado, algunos lo hacen por correo electrónico, otros lo siguen haciendo físico, donde le autorizan, le dicen que debe presentarse a la IPS tal para poderlo hacer, ¿sí? Certificado correspondiente a exámenes periódicos, certificados correspondientes a exámenes médicos de ingreso, certificados correspondientes a exámenes médicos de retiro y estudio de enfermedad profesional. Claro, por supuesto, cuando aplique esos elementos, ¿sí? No vamos a decir ahí que todas las veces va a tener eso, porque en esos casos es cuando se reclame, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener esa estructura. Es cuando se reclame una enfermedad profesional, que se debe tener en claro eso. ¿Qué más elementos debemos tener de esa historia laboral? Esto laboral, lo que hablábamos, contratos de trabajo, reportes de accidentes de trabajo, certificaciones de estudio, o sea, esta historia laboral que sí son 20 años, 18 y 2 ahí de esa estructura, certificados de antecedentes cuando se requiera para el cargo, por lo general uno siempre aporta el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de aportes fiscales, de antecedentes fiscales, el certificado disciplinario lo pide la Procuraduría, el de antecedentes fiscales los pide la Contraloría General de la República, los antecedentes penales, que es una consulta que se hace ahora online en la Policía Nacional, y que antes lo que le hacía el DAS, algunas empresas lo exigen, otras empresas no lo exigen. Hay varias cosas ahí en esos elementos. Certificados de capacitación, de incapacidad del personal, de incapacidad total o parcial, certificados laborales que usted solicitó y que usted aporta dentro de su hoja de vida también para demostrar
el funcionamiento en el cargo, copia de la libreta militar cuando se requiere en el caso de los hombres, aunque hay mucha jurisprudencia últimamente en esos temas, pues hay algunas empresas que lo siguen exigiendo, de que para poder trabajar pues sigue hablándose de que deben tener hombres libreta militar. Cartas, autorizaciones o documentos donde se autorice las vacaciones del trabajador, la evaluación de desempeño en caso de que las empresas lo realicen, pues hoy en día es como ya muy común encontrar que las sí realizan esas evaluaciones de desempeño, el formato de afiliación a seguridad social, la hoja de vida del trabajador, la fotocopia del documento de identidad, la fotografía es algo opcional, pues por lo general hay, en la historia laboral muchas veces se va a tener ese documento, los documentos donde se evidencia la aprobación de licencias remuneradas o no remuneradas, que también licencia por enfermedad, permisos, renuncia del trabajador y aceptación de la misma, ascensos, sanciones disciplinares, que eso se guarda ya de acuerdo a la normatividad de la empresa, tarjeta profesional, cuando se requiera para el cargo, y títulos que acrediten la idoneidad del cargo cuando se requiera. Esos son documentos que hacen parte de esa historia laboral. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? De documentos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? ¿Qué documentos hay? Hay muchísimos documentos. Aquí lo que vamos a mostrar es como un barrido de algunos documentos que pueden existir. Algunos me dirán, pero todos no son necesarios o hay faltan documentos. Puede que sí, porque como le digo, los sistemas de cierta manera se vuelven, lo importante es que con mismos documentos que yo tenga yo pueda evidenciar que el sistema está funcionando, pero también le da la flexibilidad que a la empresa de que pueda manejar estos elementos. Vamos a ver una cantidad de documentos acá. Vamos a ir hablando de la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Que un documento que usted publica, que usted tiene allá en la empresa, que muestra el compromiso con los riesgos laborales, con la cultura de la prevención, que debe estar firmada por el representante legal, lo hemos hablado ya en diversas ocasiones, ¿cierto? La política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, ahí también es un documento que se puede observar ahí en esa estructura. La política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias, que es lo que me dice cómo debo reaccionar como empresa ante una emergencia, ya sea natural, ocupacional o organizacional, que es lo que ustedes veían cuando hacen el plan de emergencias, pues ya hay una política enfocada a eso. La política de prevención de acoso laboral, que hemos hablado de todos estos temas de la ley 1010 de 2006, que nos plantea todos los temas de riesgos psicosociales, y la política de elementos y equipos de protección personal, donde yo defino cuáles elementos son, qué elementos de protección personal deben darse en la organización. Vamos a hablar de los manuales. Entonces, en primera instancia, hay un manual muy importante que es el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo que buscamos en ese manual, pues es describir cada uno de los estándares que hay. Si usted está implementando solo la 0312, pues cada uno de los estándares que usted requiere cumplir según la 0312. Pero si usted está en la norma ISO 45001-2018, coge cada elemento de la norma, cada estándar en el caso de la 0312, cada requisito en el caso de la ISO 45001 y lo que me va a describir de forma sucinta, de forma breve, cómo se le da cumplimiento a esa estructura. Y por lo general lo que se cita en el manual es, por ejemplo, me dice análisis de las partes interesadas, que mirábamos la vez pasada en el capítulo 4. Entonces yo le digo, mire, la empresa realiza un análisis de las partes interesadas de forma anual, semestral, como lo manejen allá, con el fin de identificar estos elementos. Se tienen en cuenta estos insumos para ese análisis
Discúlpeme, se me ha cerrado la página. Entonces le estaba comentando. Íbamos el ejemplo del manual con el 4.1 que hablábamos de las partes interesadas. Y básicamente les decía, entonces uno en el manual lo que hace es escribir, entonces cómo cumple la empresa con el desarrollo del manual, del estándar o del requisito. Entonces acá estábamos hablando del 4.1 que decía análisis de partes interesadas, entonces yo escribo la empresa, qué insumos usa, cada cuánto lo usa, y por lo general que se acostumbra a que lo lleva uno a un procedimiento o a un formato, ¿sí? Entonces si hay un formato de análisis de partes interesadas, pues ahí va a ser toda esa estructura. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a mostrar ahí en esa estructura. Básicamente lo que queremos mirar ahí. Y hay un manual de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que básicamente es, algunos la llaman un manual, que es el manual de funciones, que lo que uno hace es incluir y de pronto también esto empezar a describir cuáles son las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Básicamente eso es lo que buscamos en esa estructura. Bueno, el siguiente documento que nosotros vamos a tener ahí son los planes, ¿sí? Y tenemos dos planes muy importantes. El plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias, que es lo que nosotros llamamos el plan de emergencias, que nos dice cómo vamos a responder en caso de que haya una emergencia, un incendio, un derrumbe, ¿sí? Cualquiera de esos elementos que pueden darse ahí en esa estructura. Y el plan de trabajo anual, que lo hemos mirado, lo hemos hablado, desde que estamos hablando de los estándares de resolución 1111 y de la resolución 0312 que derogó la 1111, pues básicamente hemos hablado del plan de trabajo anual, que es la que me permite operativizar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Básicamente eso es lo que estamos buscando ahí. ¿Qué programas vamos a tener? Entonces recuerde que los programas operativizan los planes, por eso es que los programas me van a permitir operativizar el plan anual de trabajo en seguridad y salud del trabajo. Entonces, primero, un programa de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, o lo que se abrevia como SPA, sustancias psicoactivas. Que básicamente, ¿cuál es el objetivo de este documento? Básicamente es definir qué actividades puntuales, qué campañas, qué elementos, qué acciones me van a permitir en la empresa fomentar esa prevención del consumo de alcohol, de tabaco y de sustancias psicoactivas. El programa de inducción y reinducción, que lo que buscamos acá es mostrar, primero, cómo se hace la inducción, cuál es ese procedimiento, bajo qué temas se hace la inducción. Ahí podemos detallar de que no todos los trabajadores reciben el mismo tipo de inducción porque hay diversos niveles operativos, administrativos, ¿cierto? Que se pueden dar en esa estructura. Entonces ahí lo empiezo a detallar. Miramos la parte de reinducción, que es cuándo puedo llegar a hacer el tema de reinducción, cuándo requiero hacer reinducción y sobre qué temas le hago la reinducción. El programa de inspecciones, ¿cierto? Que es muy importante, que no lo hacemos, pero es muy importante. En la empresa falta mucho elemento de esos programas de inspecciones a puestos de trabajo, a muchos elementos de ellos. Y básicamente lo que buscamos ahí, qué tipo de inspecciones, operativas, preoperativas, de auditoría, de seguimiento, ¿cierto? Y cuando vaya a hacer esas inspecciones, ¿qué voy a inspeccionar? ¿Qué requisitos, qué variables voy a tener en cuenta en esos elementos? El programa de medicina y preventiva del trabajo, el programa de higiene industrial y el programa de seguridad industrial, que vienen desde de lo que llamábamos anteriormente el programa de salud ocupacional. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener ese programa de medicina preventiva del trabajo, de higiene industrial y de seguridad industrial, que básicamente cómo vamos a manejar todos nuestros riesgos, qué acciones vamos a tomar para ellos, ¿cierto? Y cómo le hacemos seguimiento para hacer esas prevenciones. Entonces, en medicina preventiva del trabajo, por ejemplo, aparecen todo el tema de exámenes médicos ocupacionales, está todo el programa de estilos de vida saludable, ¿sí? En higiene industrial está todo el tema de mediciones ambientales, de todas las capacitaciones que están orientadas, y llevan esa estructura. El programa de manejo de productos químicos, que lo miramos,
la tutoría anterior, básicamente todo lo que son las sustancias químicas y el índice global de exposición, que algunos trabajaron en ese riesgo, me imagino yo, y básicamente lo que vamos a buscar ahí en ese programa de manejo de productos químicos, pues es básicamente en que las personas identifiquen a la luz del sistema globalmente armonizado cómo desarrollan esa gestión del producto químico, cómo hacen ese almacenamiento, cómo hacen esa manipulación, qué medidas de seguridad deben haber. El programa de orden y aseo, que es básico para todos estos temas, algunos conocemos lo que es las 5 S, ¿sí? Y es un tema sencillo, pero es un tema de generar un impacto grandísimo en todos esos elementos. Ahí es un muy buen aporte para hacer un programa de orden y aseo. Un programa de capacitación, que lo mirábamos la vez pasada también, hemos hablado de que no necesitamos unas capacitaciones eh, muy grandes, ni tampoco un gran número de capacitaciones, sino que sean pocas, pero que sean efectivas, que sean riesgos y que sean acordes a qué, a la naturaleza de la empresa para no desbordar los recursos que se necesitan en esos elementos, ¿cierto? Hablábamos de un programa de señalización de seguridad, básicamente es en esa estructura lo que buscamos, que es toda la parte de señalización como una medida de seguridad industrial, que para tema de emergencias, para tema de prevención. Los reglamentos que les decía los exige el Código Sustantivo del Trabajo y por eso no se han podido derogar y que siguen siendo lo mismo, el Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Este reglamento este de Higiene y Seguridad Industrial tuvo unas pequeñas modificaciones porque también pues antes había que registrarlo ante el ministerio, ahora se dice no, nada más téngalo y el ministerio en cualquier momento puede llegar y solicitarlo. ¿Sí? Ese reglamento de seguridad industrial lo que se busca es que usted identifique los riesgos, que defina, ¿cierto?, qué riesgos están asociados y qué acciones toma para ellos. Formatos. Yo creo que eso es lo más importante del sistema. No es que lo demás no sea importante, pero sí los formatos son importantes. ¿Por qué? Porque los formatos me van a permitir lo siguiente, me van a permitir evidenciar, tener registros de todo lo que yo hago en seguridad y salud en el trabajo. Cuando llego a una auditoría, pues si yo tengo una inspección, pues yo voy a sacar el registro, que es un formato diligenciado. Vuelvo y repito, los formatos son documentos en blanco, ¿sí? Y los registros son formatos que ya están diligenciados, que me sirven de evidencia para poder funcionar. Entonces, ahí vamos a tener esa estructura de formatos. Entonces, vamos a mirar formato de asignación responsable del sistema de gestión de seguridad del trabajo. ¿Para qué se hace un formato? Para que facilite, para que no, el día que usted no esté, uno tiene que ser con las empresas, ser consciente de lo siguiente. A usted lo contratan para que administre un sistema, para que lo gestione, para que lo coordine. Y tiene que dejar esa memoria documentada a la empresa. Eso es gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque es que usted toda la vida no va a durar en la empresa, usted se puede ir, ¿sí? Y la empresa ya le pagó a usted por estar administrando el sistema. Entonces uno tiene que también procurar en las empresas a generar una cultura de gestión del conocimiento que me permita ¿qué? Que me permita facilitarle el trabajo a las personas, generar menos traumatismos para cuando yo no esté, pues pueda seguir funcionando de una forma adecuada. ¿Sí? Entonces eso facilita mucho esos elementos. Formato de asignación de recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, que es lo que hemos hablado del presupuesto de seguridad y salud del trabajo. Allí puedo desglosar básicamente, puedo desglosar cuándo hay esos elementos, cuándo se presentará esa estructura, ¿sí? Y puedo desglosar cada uno de los rubros, y al desglosar cada uno de esos rubros, pues yo puedo con cada uno de esos rubros, pues definir si son en especies, si son en dinero, si es un recurso humano, lo que se va a dar en esa estructura. Entonces, como para dejarlo más glosado en esos elementos. El formato del listado de trabajadores dependientes y contrastistas, que lo debo actualizar mensualmente, eso le corresponde de seguridad de talento humano, discúlpeme, pero que es importante para tener un control de saber con quién contamos en la empresa.
Formato de acta de nombramiento del vigía en seguridad y salud del trabajo en caso de que sean empresas de menos de 10 trabajadores. Si no, viene lo siguiente. Formato, viene todos estos elementos y mire todos estos elementos que debe tener cuando tenga un COPAS, porque estos son registros que al final voy a verificar y esto es lo que me permite evidenciar que realmente sí tengo un COPAS. Entonces, mire, un formato de convocatoria al COPAS que después de que lo diligencie, pues será un registro. Un formato de inscripción de candidatos del COPAS, un formato para votación de candidatos del COPAS, un formato de apertura de la elección, que por lo general es un formato de acta, un formato de registro de votantes para la elección del COPAS, formato de cierre de las votaciones, formato de acta de conformación del COPAS y un formato de acta de reunión del COPAS. Sí, yo se la comparto por el foro novedad de la próxima semana. ¿Qué más tenemos? Formatos de registro de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo. Formato de convocación, esto lo usa cada vez que tenga una capacitación, que tenga una estructura. Ojo, con estos formatos de capacitación sí deben tener un cuidado y es importante que en el formato, en la parte inferior del formato, con un formato de capacitación, como usted recolecta datos sensibles de las personas, haga la declaración de habeas data en el formato, para que la persona sea consciente que cuando firma le está dando la autorización de datos personales. ¿Sí? Por favor, me confirma si me escuchan. Acá Lisa me dice que no. Bueno, entonces es importante ese formato de capacitación y entrenamiento y sobre todo la declaración de habeas data que debe estar ahí clara para evitarse unos futuros inconvenientes. Mire, con la habeas data hasta uno ya te toca hasta cuidarse hasta con las fotografías que uno hace de capacitación, porque a veces uno, ¿qué hace? Uno toma registros fotográficos para guardar la evidencia, dice uno. Entonces, lo recomendable, cuando tomen fotografías, tómenlas de atrás hacia adelante, de forma que no salga la cara de las personas. Si usted contrata a un conferencista externo, hágale firmar al conferencista externo también un formato de autorización de uso de imagen. ¿Sí? No es que si solo se la firma, es que si usted en el documento, en el formato le pide el nombre, le pide la cédula ya es un dato sensible que no todo el mundo lo puede manejar y que yo soy responsable del tratamiento de ese dato. Si le pido el correo electrónico, es un dato también personal que es sensible de protección. ¿Sí? Entonces, por esa razón, no tanto por la firma, sino es más por los datos sensibles que puedo pedirle yo en el formato. Entonces, es importante eso. Entonces, le estaba diciendo yo el tema de la fotografía. Entonces, si usted va a hacer una capacitación, esto, hágalo de forma tal que lo haga de atrás hacia adelante, de forma que no se identifiquen las personas, porque imagínense usted recogiendo 30 formatos de uso de imagen, puede ser muy complicado. Sobre todo porque esos son demandas que más allá del tema de seguridad y salud en el trabajo, sí, claro, si lleva algún dato sensible de la persona, sí, y tiene que revisar eso con toda la política de datos personales que tiene su empresa, ¿sí? Entonces uno pone, básicamente cuando uno está trabajando los datos cuando está trabajando con datos, recolecta datos personales, hace la aclaración, hace un texto, un párrafo muy cortico al final del formato, para que claro, la persona ya queda en previso con eso. Otra cosa a veces cuando uno empieza las capacitaciones, entonces también otros elementos que se hablan, por ejemplo, de uso de imagen, por ejemplo, si estoy grabando, entonces uno saca una grabación y dice lo siguiente, eh, esta capacitación va a ser grabada, va a haber registro de imagen, si alguno se opone a esa estructura, por favor, marcarlo, ¿sí? Antes de iniciar. Sí, claro, cuando yo modifico el formato, le digo algo, yo tengo que modificar la versión, Sandra. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta eso porque, como les decía, más allá de temas de seguridad del trabajo, estos son temas civiles, ¿sí? Y entonces eso incluye, esos temas civiles incluyen, pues, dinero de por medio, ¿sí? Entonces, multas, demandas. Mire, yo le voy a contar una anécdota de una universidad que ofertaba derecho, en una
hizo un juzgado, una simulación de un juzgado, y hizo toda la infraestructura, un laboratorio para derecho como un juzgado, y ahí se hacía la simulación, y los estudiantes muy contentos y todo eso. Y un día la universidad, pues por mostrarle esa inversión que había hecho, pues llegó y le tomó una foto a toda la clase, incluyendo al profesor. Y en algún momento usó esas imágenes en su página web institucional para mostrar, cómo venía y que era una ventaja competitiva dentro de su estructura. Pues dio con el caso que la foto, pues por supuesto, por naturaleza de la historia, era un abogado, y el abogado pues terminó demandando por uso de derechos de imagen. Y la negociación, que al final se llevaron a una conciliación, pero fue bastante onerosa, la sacaron por la mitad de lo que estaba reclamando el profesor, pero imagínense, toda esa instrucción. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Uno tiene que tener mucho cuidado con esos elementos del uso de las imágenes y todo eso. Bueno, ya como volviendo acá al tema, formato de convocatoria para participar en la elección del comité de convivencia laboral. ¿Sí? Entonces recuerde que ese es un tema también que es obligatorio, que como tenemos riesgo psicosocial, entonces ya no es esto sencillamente, un tema de gestión del tema laboral, de talento humano, sino que como eso va enfocado al riesgo psicosocial, pues lo que busca es definir pues también unos temas de prevención, y para eso es el comité de convivencia laboral. Entonces acá tenemos estos formatos que van a apuntar al comité de convivencia laboral, como la elección del comité, candidato del comité, cierto formato para la votación, acta de escrutinio, muy similar a lo que trabajamos con el COPAS. El formato para presentar quejas relacionadas con situaciones de conflicto, que es un formato que debería tener el comité de convivencia laboral, y un formato de seguimiento a quejas relacionadas con soluciones de conflicto. Entonces, también porque la función del comité es listo, llegamos a un acuerdo, hubo esa situación de conflicto, llegamos a unos compromisos, que aquí está el formato acá de compromisos, y debo hacerle seguimiento, eso no puede quedar ahí como comité. Entonces, ahí vamos a tener esa estructura. Otros formatos: cronograma anual de capacitación y entrenamiento anual, que se deriva del plan anual de trabajo; formato de matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de conductas, que muy posiblemente pues adoptamos la GTC 45, otros dirán no, yo uso otra metodología, y es totalmente válido. Lo importante es que exista, que se vea y que se hace eso. El formato de inducción y reinducción en seguridad y salud del trabajo, y el formato de evaluación de la inducción y la reinducción; el formato de registro de asistencia a reuniones generales, formato de acta de reunión. Sobre todo estos dos existen, ¿por qué? Porque las actas, antes uno tenía la costumbre que la firmaba a todos los que asistían a la reunión. Ahora las actas, se tiene la costumbre es que se nombra un presidente y un secretario de la reunión, quienes son los que elaboran el acta y los que la firman, y anexa el registro de asistencia de la reunión. Entonces eso es como lo que han venido, las dinámicas organizacionales que han venido cambiando. Otros formatos importantes que hay que tener en cuenta acá es la matriz de objetivos e indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, el formato de plan de trabajo anual, el formato de reporte de actos y condiciones inseguras, el formato de matriz de seguimiento de actos y condiciones inseguras, que es lo que llamamos autocuidado, que las personas deben estar reportando sus condiciones de trabajo. Otro formato es como la solicitud, creación, modificación o elaboración de documentos, que le hablábamos que va amarrado con el procedimiento de control de documentos. El formato de revisión por la alta dirección, que es una acta básicamente donde revisa todos los aspectos del sistema. La matriz de requisitos legales, el formato de registro de visitantes, que es muy importante, sobre todo cuando tengo personal externo, ¿sí?, que me puede llegar a hablar ahí. El formato de evaluación de proveedores y contratistas, y el formato de matriz de gestión y proveedores y contratistas. Acuerde que allá en la 0312 y en la ISO 45001 hablábamos de que los contratistas y los proveedores hay que ponerles unos requisitos, hay que seleccionarlos, y después de que presten el servicio hay que evaluarlos para mejorar continuamente con eso, ¿sí?
Entonces es importante esa estructura, estos son elementos más de gestión ahí. El formato de registración, de registro de solicitud de autorización del cambio, cuando se tiene todos esos temas de gestión del cambio, la encuesta de perfil sociodemográfico, eso debe estar estandarizado, no es que todas las veces con algo distinto, el formato de autorreporte de condiciones de salud, de diagnóstico de condiciones de salud, esto si tenemos un médico ocupacional, si no, pues eso nos lo va a suministrar la IPS que tengamos contratada, ¿sí? Y formato de profesiograma, que sí es importante tenerlo para suministrárselo a la IPS que tenemos contratada. El formato de reporte de incidentes y accidentes, que por lo general se tiene el FURAT, ¿sí? Formato único de reporte de accidentes de trabajo, y muchas veces ya lo estamos haciendo online, pero de todas maneras hay que tenerlo en cuenta en esos elementos. El formato de análisis de antecedentes, formato de registro de testigos, seguimiento de la morbimortalidad y ausentismo laboral, el formato de indicadores de seguridad en el trabajo, que será el tema de nuestra próxima sesión, y el formato de medidas de prevención y control de riesgos, que son medidas preventivas. Acá básicamente estamos hablando de las inspecciones locativas, inspección de las herramientas, verificar emergencias, ¿sí? Formato de inspección y control de botiquines, es necesario tenerlo y estarlo haciendo para que los botiquines no se empolven allá y se venzan los diferentes elementos que puedan tener ahí. Recuerde que ya no podemos tener medicamentos en los botiquines, ¿sí? Sino algunos elementos más para prestar primeros auxilios. El formato de inspección y control de extintores, es muy importante tenerlos actualizados, de inspección de elementos de protección personal, que es una labor fundamental que se debe hacer ocasionalmente, pero de forma constante a los trabajadores para que realmente lo esté llevando. El formato de mantenimiento preventivo y correctivo. Hablamos del formato de mantenimiento de protección personal, formato de entregas de EPPs y dotación del trabajo, los hojas de vida de los brigadistas, los formatos de inventarios de equipos contra incendios y primeros auxilios, el formato de análisis de amenazas de vulnerabilidad, que es una lista de chequeo, donde yo voy evaluando cada uno de los aspectos para saber, ¿cierto?, si tiene, qué nivel de vulnerabilidad tiene la empresa. El formato de conformación de brigada de primeros auxilios, de brigada contra incendios y de brigadas de búsqueda y rescates. Usted hace una sola convocatoria de brigadas e internamente la brigada pues se va a distribuir esos tres elementos que se consideran principales en esos elementos. ¿Sí? La entrega de dotación a los brigadistas, que usted sabe que es una obligación de una empresa entregar la dotación a esos brigadistas, mínimo el chaleco para que sea reflectivo y se pueda identificar. Formato de información de personal a considerar. Considerar información a considerar de emergencia, formato de auditoría interna, el plan de auditorías que lo hemos mirado, el informe de auditoría y el informe de revisión por la alta dirección. Los preoperacionales sí es necesario tenerlos si usted tiene riesgos que son riesgos que pueden generar cierta peligrosidad a nivel de riesgos de seguridad industrial, ¿sí? Riesgos que me generan accidentes. Si usted tiene implementado inspecciones preoperacionales, la mejor forma es un formato estándar para saber realmente qué es lo que va a ir a evaluar en el formato preoperacional. Ahí sí sería recomendable esa estructura. Acá otros elementos como el formato de reporte de seguimiento de acciones correctivas, reporte de restricciones médicas laborales y el formato de hoja de datos de seguridad de diferentes elementos, sobre todo para el tema de sustancias químicas. Básicamente es lo que se busca en esta parte de documentación del sistema. Bueno, y eso es básicamente como quien dice toda la parte de documentación del sistema. Como les decía al comienzo de la tutoría, el objetivo de hoy también era exponer unos pósters que ustedes deberían hacer como la actividad 7, ¿cierto? Y que debían sustentarlos. No sé si alguno de ustedes lo hizo, me confirman para poderles compartir, para habilitarlos para que nos puedan compartir el póster, porque le dieron al correo antes, 24 horas antes, para tenerlo, para tenerlo ahí. Entonces, acá me confirma Sandra que ya lo hizo, lo voy a habilitar y entonces
Entonces tenemos dos. Entonces en este espacio que nos queda, esos 15 minutos, la voy a habilitar para que lo pueda compartir Sandra y Diana. Listo. Ustedes ahí van en el menú de la videoconferencia. Voy a decirles aquí, voy a convertir. Todos están viendo mi pantalla para indicarles que a Diana y a Sandra como presentadores, ustedes lo van a, acá en este, donde estoy diciendo compartir contenido, que también ya les debe aparecer a ustedes, compartir archivos, ¿sí? Ahí van a subir la presentación que dicen compartir ahora, ¿sí? Cuando digan compartir ahora, pues nos debe empezar. Y ahí vamos a poder observar esa estructura. Bueno, vamos acá, voy a tratar de entrar acá. Acá, por favor. Aquí tengo a Sandra. Sandra, por favor, activas el... Bueno, aquí dice un compañero, la dotación del COPAS se puede realizar de forma virtual, lo obligatorio de forma física, comúnmente se hace. Se puede hacer de forma virtual, lo que pasa es que hay que dejar esa evidencia de que de los protocolos que se usaron, la seguridad del sistema que se usó para garantizar la imparcialidad de la votación, ¿sí? Y lo que se deja es que, como todas las evidencias, los pantallazos, todos los registros del sistema que se usaron para eso. No, básicamente con lo que se hace con la configuración de los documentos es tener claro cuáles son los elementos del código, ¿sí? Uno pues siempre tiene que tener claro es que se identifica, hay documentos que son mucho más, codificaciones que son mucho más robustas, pero hay otras que son mucho más sencillas, pero básicamente lo que hay que contener es identificar el proceso, el tipo de documento que es y el consecutivo. Bueno. Acá, Sandra, ¿me confirma? ¿Pudo compartir el archivo? No, déjeme ver acá. Regálenme un minuto a ver si alcanzo a compartir el de nuestra compañera. Sí, señora, dígame. Sí, Diana, voy a tratar de descargarlo porque me llegó fue hasta ahorita, entonces voy a mirarlo para poderlo compartir y ya cerramos con eso.
Bien, Carolina Sarmiento. Listo. Ay, se ¿qué pasó? Ya me reconecto. Voy a cerrar. No, estaba cargando. Bueno, por favor, los que me hayan escrito algún chat o algo, por favor, después de que perdí conexión o no le he respondido, por favor me escriben nuevamente porque tuve que recargar la página. A ver. Si el trabajo del tienen dudas, pues exprésenlas de una vez y las puedo solucionar acá. Si no, pues me cuentan y miramos a ver qué estructura tiene o si ya estoy bien mañana el celular. Este es el del grupo de Diana, me parece que es el grupo uno. Diana le pide por favor active su audio. Porque no la deja mostrar. La voy a convertir en moderador a ver si así sí la deja. Bueno, aquí hay una duda, dice, tocar la asistencia que tiene el manual aplicamos riesgo de postura. Lo siguiente buscamos qué significa, es decir, la función geocular y implicar. Listo, Diana. Y en caso de Paola, discúlpeme. Nuestro cargo es postura de la siguiente manera. Buscamos qué significa cada ítem de la tabla 4, es decir, que giro, flexión lateral. Claro, usted identifica el puesto de trabajo, las actividades que ejecutaba. Eso es lo que me debe escribir el procedimiento, ¿cierto? Y al final usted con el análisis de la tabla 4 me define si está en nivel 1 o tiene que ir a un nivel siguiente, ¿sí? Si usted considera, si la tabla 4 que ustedes aplicaban del manual Ergo, consideraban que ese puesto de trabajo cumplía con todas las condiciones, pues se supone que está en nivel 1. Si no cumplía, tendría que pasar a nivel 2 o nivel 3, dependiendo la estructura.
Bueno, porque ya la convertí en moderadora y al convertir debería poder hablar, pero bueno. Entonces, básicamente aquí lo que nos presenta su compañera. eh, Básicamente acá lo que nos presenta su compañera, pues es un tema de unas recomendaciones, ¿cierto? Para un riesgo biomecánico, ¿cierto? Instalando de unas señalizaciones de caídas, de unos temas de pausas activas, ¿cierto? Es como los temas principales en ese riesgo biomecánico. Listo. Y por favor, la otra persona que me dijo fue Sandra, que me dijo que también la había hecho, entonces por favor me la envían al correo para tenerlas en cuenta en la calificación de la actividad 6. Y el resto, muchachos, pues agradecerles también por su participación, que tengan una muy buena noche, pues de su comprensión, pues en estos momentos, pues esto es, ya veis, este tema es la contingencia de todas las situaciones que se han presentado pues en materia de salud pública y pues el objetivo es pues tratar de minimizar lo que más podamos este impacto usando estas tecnologías de la información. Yo sé que muchas veces nos va a costar en esa estructura, pero pues tratamos de que el traumatismo sea lo menor posible en eso. ¿Listo? Mi correo es, ya lo escribo por el chat para que tengan en cuenta. Lady, listo, lo tengo en cuenta para revisarlo. Para calcular el riesgo depende de lo que me esté diciendo en el riesgo, porque si usted me dice que es el riesgo biológico, pues hay una ecuación para el riesgo biológico. Si me dice que es riesgo químico, pues hay un índice global de exposición que también está en el riesgo químico. Y si está hablando de riesgo ergonómico, pues es mucho más fácil porque es aplicar las tablas y determinar cuál es el nivel de riesgo que está ahí. Bueno, muchachos, buena noche. Y cualquier cosa me pueden escribir, me pueden llamar. Yo estoy pendiente.